iniciamos una nueva serie de predicación. Si ustedes recuerdan, en el mes de junio hemos predicado de algo bien importante. Ser discípulos de Cristo, ser discípulos del Señor. Ese es el llamado, recuerdan, en la Gran Comisión. Hoy hablaremos un poquito otra vez de eso. Hemos sido alcanzados, hemos sido llamados de parte del Señor, no solo para aceptarle, que evidentemente ese es el paso previo, sino para seguirle y para convertirnos en sus discípulos. Dice la palabra, para dar fruto abundante y permanente. Y si acabamos de ver en junio ser discípulos, en la Gran Comisión también hay un llamado de alguna manera a pasar el testigo, ¿no es verdad? No solamente tenemos que ser discípulos, sino tenemos que hacer discípulos. Ese es el paso siguiente y es de lo que vamos a predicar, Dios mediante, ahora en el mes de julio, empezando en el día de hoy. Vamos a tomar como modelo, como ejemplo, dos de nuestros hermanos en la Biblia, bien conocidos. Nuestro hermano Saulo, anteriormente, que luego pasó a ser Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a tomarle a él y vamos a tomar a uno de sus muchos discípulos, porque Pablo hizo muchísimos discípulos, pero uno de ellos se llamaba aquel joven, ¿recuerdan? Timoteo. Entonces vamos a basar también esta serie un poquito en la relación maestro-discípulo que hubo entre Pablo y Timoteo. En el día de hoy nos vamos a centrar en cuando Pablo conoció a Timoteo. Me sonrío porque esto parece una historia de una película, ¿no? Cuando Pablo conoció a Timoteo. Qué bonito. Es emocionante recordar eso, porque este fue un encuentro trascendente. Fue un encuentro muy importante. Fue un encuentro que no solamente, como veremos después, bendijo las vidas de ellos dos, sino que fue trascendente, porque de ahí salió una relación que iba a bendecir, ¿y de qué manera? A la iglesia del Señor. Y a todos nosotros, después de tantas generaciones, nos sigue bendiciendo. Y por ahí quiero ya irte haciendo algunas preguntas o reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro o que conociste a alguien que impactó, que cambió a mejor, por supuesto, tu vida verdaderamente? ¿Cuándo fue? Vayamos pensando en esto, ahora que vamos a empezar a escudriñar la palabra y a recorrerla. Te hago otra pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste de bendición, de cambio, de impacto para otra persona que conociste o que te encontraste? Porque eso es el discipulado. Ese es el discipulado. Vamos a leer la palabra juntos. Te invito a que te pongas en pie y ya vamos entrando en materia. Vamos a Lucas 12. No, perdón. Aquí hay un error en los versículos. Hechos 16 del 1 al 5. Acompáñame. En estos breves versículos se relata el encuentro entre Pablo, como digo, y Timoteo. Pablo está en su segundo viaje misionero, aquí justo cuando empezamos a leer. Versículo 1, Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar, ahí como estás de pie. Señor, queremos una vez más clamar como ahora alabábamos a ti. Sí, Señor, nuestras almas están sedientas de ti, claman por ti, Señor, como esa agua que necesitamos en nuestro desierto, Señor. Agua que quita la sed de verdad, agua que brota como ríos de agua viva. Tú eres el pan de vida, mi Señor. Tú eres, Padre Santo, nuestro baluarte, nuestro sustento, Señor, autor
y consumador de nuestra fe. Por eso, Padre de la gloria, Señor, no tiene sentido reunirnos, Señor, no tiene sentido, Señor, predicar tu palabra si tú no estás aquí, si tú, Señor, no la empoderas, si tú de verdad, Señor, no tocas nuestros corazones. Ese es nuestro anhelo, Señor. Por favor, Padre de la gloria, Señor, muévete, que te escuchemos a ti, Señor. Permite ahora que nuestra atención esté puesta en ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea inquietándonos, sea hablándonos, sea, Señor, confrontándonos. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita en el día de hoy, Señor. Que así sea, Padre. Pero no permitas, bendito Dios, que salgamos de aquí, Señor, indiferentes como hemos entrado, Señor. No, Padre. Que tu palabra, Señor, prenda y eche buena raíz en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, nos encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero, sirviendo al Señor, cumpliendo de alguna manera la gran comisión. La mencionábamos el viernes, ¿no? ¿Se acuerdan? Mateo 28, ¿no? El Señor resucitado, el Señor dejando, como dijimos el viernes, que los apóstoles le vean, le toquen, le palpen, comiendo con ellos, reforzándoles después de la cruz, ¿no? Diciéndoles, mirad, lo que dije es verídico, es cierto. Me iba a levantar al tercer día y aquí estoy, resucitado en cuerpo y en espíritu. He vencido a la muerte. ¡Wow! ¡Qué momento para los discípulos, para los apóstoles! Los está reforzando, los está empoderando, porque llega el momento de su ascensión. No los va a dejar solos, lo dice en la Gran Comisión. Los va a enviar, de hecho, incluso a que venga la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, sobre nosotros, y les va a dar ese gran encargo. Ya lo veis. Me habéis tocado, he comido con vosotros, todo poder me ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Así que id y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿Aquí al barrio? No, dijo el Señor, a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor se ratifica porque menudo encargo. Pero Él dice, y he aquí, si así lo hacéis, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, que quiere decir en todo momento, en todo tiempo, aún por la eternidad. Ese es el gran llamado. Decíamos el viernes que es un gran llamado no solamente para Pablo, no solamente para el pastor, ni para el líder de jóvenes, ni de mujeres, es un llamado para todos los hijos, las hijas del Señor, para todos los discípulos. Es bien importante y nos encontramos a Pablo cumpliendo ese llamado. Pablo no estaba presente en ese momento, conocemos toda la historia, todavía en ese momento que Cristo daba la gran comisión, Pablo era Saulo de Tarso. Sin embargo, como veremos después, él iba a ser alcanzado también por este llamado, iba a ser tocado de tal manera que él iba a tomar ese testigo, ese relevo, e iba también a cumplir la palabra, la comisión, el llamado del Señor. Y esto debe de empezar a hablarnos a nosotros también, porque todos nosotros también somos fruto de esa gran comisión. A todos nosotros, decía antes Rodrigo, que si pudiéramos cada uno de nosotros testificar de las cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, no tendríamos tiempo. Y tenía razón. Al menos yo no me cansaría de contar cosas y de hablar. Pero una de esas cosas que el Señor ha hecho es que en algún momento hubo alguien o hubo varios que se acercaron a ti, que oraron por ti, que te hablaron de Cristo, que tuvieron la paciencia de perseverar, de buscarte, hasta de ser rechazados. Y insistieron. Y si esos pasaron, llegaron otros, porque la palabra dice que unos siembran y otros riegan hasta que Dios da el crecimiento. Así que, de alguna manera, todos los que estamos aquí,
Claro, en primer lugar porque Cristo lo ha querido, pero somos también producto, somos fruto de esa gran comisión. Somos discípulos, así lo espero. Así que, de alguna manera también estamos como Pablo, con una especie de deuda de amor, de deuda hacia nuestro Señor, para poder hacer lo mismo, Y Pablo, cuando vemos los evangelios, cuando vemos el libro de los Hechos, especialmente las cartas paulinas, nos damos cuenta del tremendo amor que este hombre desarrolló por Cristo y por su iglesia. Pablo es el primero, sus viajes misioneros, exponiendo su vida tantas y tantas veces, siendo apedreado, recuerdan, siendo golpeado, siendo echado, hay naufragios, qué sé yo. Si nosotros podemos contar muchas cosas de nuestra vivencia con Cristo, ¿qué puede contar Pablo? ¿No es verdad? Por eso está tan presente en la Biblia y en la palabra de Dios. Pablo está bien implicado en la gran comisión. No solamente a la hora de fundar iglesias, sino a la hora de levantar discípulos. Por eso Pablo, por tanto, id y hacer discípulos, en ese ir, en ese caminar, Pablo va con sus ojos espirituales bien atentos, orando, buscando, mirando hombres y mujeres que él siente tienen el llamado del Señor, que él siente aman a Cristo, y va a invertir su tiempo con ellos para levantarlos. En ese contexto acabamos de leer, es que se da este encuentro entre Pablo y Timoteo. Decía yo al principio, hacía una pregunta, hay encuentros que verdaderamente cambian nuestras vidas, que nos impactan y que nos transforman. Claro, también hay encuentros malos, ¿no es verdad? Hay encuentros que la verdad son negativos, que a veces terminamos diciendo, ay, ¿en qué hora conocí a esta persona? ¿O en qué hora me metí yo en esto? Hay incluso a veces hasta negocios que iniciamos con algunas personas y luego nos damos cuenta de que tal vez no estaba eso en la voluntad de Dios. Hay encuentros, sí, que nos hacen daño, que nos dañan. Hay encuentros también que son de alguna manera intrascendentes. Nos encontramos con alguien, conocemos a alguien, hacemos cierto contacto, conversamos, hablamos, tal vez hasta tenemos una amistad ahí superficial, ligera, durante un tiempo, y cuando cada uno de nosotros toma un camino diferente, pues de alguna manera no ha quedado gran cosa. Algún pequeño recuerdo, pero cosas que se van rápidamente. Y luego están los otros. Estaba esa alabanza que decía, hay momentos que no deberían terminar cuando tu corazón se choca con el mío, hablando del Señor. Hay encuentros, hermanos, que verdaderamente nos marcan, que hacen un antes y un después. Hay encuentros que nos transforman hacia mejor y que incluso van más allá de nosotros, trascienden. ¿Me explico? Yo tengo un ejemplo muy claro, que fue mi encuentro con mi amada esposa. Primero fue mi amiga, después fue mi prometida y gracias a Dios terminó convirtiéndose en mi esposa. Ese encuentro, hermanos, ha marcado un antes y un después en mi vida. Es un encuentro por el cual sigo dándole gracias al Señor. Y es un encuentro trascendente, porque no solamente nos bendecimos mutuamente los dos, sino que a través de ese encuentro y de esa relación vinieron mis 2 hijos, a los cuales amo también grandemente. Pero también es un encuentro que ha sido aún más trascendente y de mayor fruto, porque llegado el momento, el Señor llamó a mi familia, a todos, a los 4, a servirle. Y de eso está saliendo que a día de hoy, por gracia y misericordia de Él, pero yo sea pastor, mis hijos estén aquí adorando y alabando, sirviendo al Señor, y mi esposa esté también sirviendo en la iglesia. Y hermanos, eso es de alguna manera también la gran comisión, porque como mínimo ha habido un encuentro, y si no lo ha habido, hoy mismo tienes que arreglar eso. Como mínimo ha habido un encuentro bien trascendente en tu vida, bien importante. Me estoy refiriendo a tu encuentro, mi encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ese
Es un encuentro en la voluntad de Dios que ha tenido que suponer claramente un antes y un después en tu vida y en la mía. En tu vida y en la mía. El Señor dice la palabra que nos amó primero. El Señor dice la palabra que nos apartó desde antes de la fundación del mundo. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Y os he puesto para que vayáis. Esto es la gran comisión también. Y deis fruto abundante y permanente. No hay encuentro más trascendente en nuestra vida que el del Señor Jesucristo, porque es el único encuentro que es para vida eterna, es el único encuentro que es de verdad para que seamos transformados, cambiados, para que seamos llamados en su poder, en su poder. Nuestros jóvenes hace poquito, ya comenté, tuvieron su retiro. Los que hemos estado allí, los que hemos visto algunos testimonios y oído, podemos decir, porque también lo han dicho ellos, que algunos de ellos tuvieron un reencuentro verdadero allá con el Señor. Un encuentro, como digo, que transforma, que sana, que cambia, que empodera, que perdona. Pero nuestra vida cristiana no se tiene que quedar allí. No tenemos que de alguna manera ser cómodos, egoístas y quedarnos con nuestra relación con Cristo y echarnos para atrás y de alguna manera conformarnos a eso. No, hemos sido llamados para mucho más, para mucho más. Miren, todos recordamos de nuestros dos personajes de hoy el encuentro de Saulo con el Señor, ¿no es verdad? Es bien impactante. Está ahí en el libro de los Hechos, contado por él mismo. Él iba camino de Damasco, ¿recuerdan? Llevaba cartas del Sanedrín para poder seguir encarcelando, persiguiendo a muchos cristianos. Y ahí de camino, de repente, aquella luz cegadora y aquella voz atronadora lo tiró del caballo y lo dejó, dice la palabra, ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vaya encuentro, ¿no? No sé cómo fue el encuentro del Señor contigo, pero verdaderamente fue impactante, dramático, fue tremendo. Pero no se quedó ahí. Sabemos que Saulo se fue a descansar, siguió en su ceguera y el Señor llamó a un discípulo, Ananías. ¿Recuerdan? Ananías, ve, impón las manos a Saulo porque él te ha visto en visión, para que recupere la vista. Y Ananías estaba asustado, nos dice la palabra, Señor, he oído de este hombre cuánto mal ha hecho a los tuyos. Ve, porque él me será de gran fruto. Aquí vemos otra vez el discipulado, aquí vemos otra vez la gran comisión. Ananías obedece y va a Saulo. Tiempo más tarde aparece Bernabé en la vida de Saulo. Ya estaba predicando, ya estaba empezando porque había sido transformado, pero aún los discípulos, sobre todo en Jerusalén, desconfiaban de él, de su pasado, de quién había sido. Bernabé fue lo suficientemente obediente a la gran comisión, lo suficientemente valiente para ir a por él y traerlo a los discípulos y presentárselo para que viesen que verdaderamente este hombre había cambiado, había sido transformado en el poder de Dios. De aquellos encuentros, de aquel paso de amor de estos hombres hacia él, resultó salir Pablo, apóstol de Dios y de los gentiles. Pablo el misionero, Pablo el fundador de tantas iglesias, Pablo el autor de las cartas paulinas que tanto nos siguen inspirando y nos siguen guiando a la iglesia. De aquel encuentro, de aquella obediencia, de aquella relación entre Pablo y Timoteo, saldría también el futuro joven pastor de la iglesia en Éfeso, un lugar difícil al que fue enviado Timoteo. Saldría el colaborador, discípulo, consiervo de Pablo. Dice de él Pablo, amado y fiel hijo de Pablo en el Señor. Miren qué cosa tan hermosa y tan linda. Colaborador mío, les dice a los romanos,
consiervo y hermano mío. Esto se lo escribe a los corintios, a los colosenses y a los tesalonicenses. Siervo junto conmigo, le dice a los filipenses. Qué hermoso. De aquella relación, de aquel discipulado, saldrían las dos preciosas cartas, primera y segunda de Timoteo, escritas desde un padre espiritual, desde un mentor, desde un maestro a su discípulo, Esta fue sin duda una relación trascendente y de bendición para muchos otros, porque estaba en los planes de Cristo. Las relaciones que están en los planes de Dios para ti y para mí, estas son trascendentes, estas son importantes, estas son de bendición. Y no solo de manera egoísta para mí y para ti, sino para muchos otros, porque recuerda la gran comisión. Hemos sido llamados a dar fruto, a hacer discípulos. Tengo un buen amigo que es pastor también, muy querido también por mis hijos, por mi esposa, Joan se llama él. Tenía una frase que siempre me repetía, hablaba de nuestra amistad y él siempre me decía, Dios permite que sus hijos se junten para hacer grandes cosas en su nombre. A la verdad que sí, hicimos algunas cosas. Algunos recordarán, hace años ya, él trajo el coro de su colegio, tiene un colegio cristiano acá. Dios permite que sus hijos se junten para hacer grandes cosas en su nombre. Ese es el llamado, esa es la gran comisión. Esto es la congregación y es la iglesia. No estamos aquí reunidos por casualidad, no estamos aquí reunidos pues porque has llegado de otro país, porque has pasado. Estamos aquí reunidos con propósitos mucho mayores y mucho más grandes. Dios quiere que en medio de esta unidad haya fortaleza para poder hacer grandes cosas en su nombre. Porque ese es el llamado a la iglesia. Y ese es el llamado a nosotros, porque la iglesia, siempre lo decimos, no es este local con todo lo precioso que es, no son los tabiques ni las paredes, no, hombre, eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los santos de Cristo, la reunión, cada uno de nosotros. Y eso es lo que está pasando. Aquí se está formando una relación importante, trascendente, porque están los planes de Cristo y porque le están obedeciendo. Pablo y Timoteo se están encontrando, y no solo para gozarse el uno del otro, no, se están encontrando para servir a Cristo y hacer cosas mayores. De estos versículos que hemos leído, vamos sabiendo algunas cositas de Timoteo, no muchas. Pero, por ejemplo, sabemos que ya era cristiano, ya que se nos dice en los versículos, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ya le llaman discípulo, por lo tanto, este hombre ya era cristiano. Podríamos pensar, bueno, pues si Timoteo ya era cristiano, no tenía necesidad de meterse en esa aventura, ¿no? De ser discipulado, enseñado por Pablo, de dejar su casa, su ciudad y de seguir a Pablo, a pasar peligros con él, a hacer cosas, a terminar luego de pastor en la iglesia de Éfeso. Y aquí tenemos precisamente el llamado. Hermanos, no nos acomodemos, no nos conformemos. Estoy hablando de tu vida espiritual, estoy hablando de las cosas de Cristo. No nos conformemos con lo que tenemos, sino que estemos orando como ahora hemos adorado. Mi alma clama por ti. Estemos diciéndole al Señor, Señor, ¿y qué más quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Qué puedo hacer para darte mayor fruto? Habla, que tu siervo escucha. Porque sin duda, como sabemos por las Escrituras, el Señor tenía para Timoteo planes y propósitos mucho mayores, más profundos. Y usó la obediencia y la fe de Pablo para llevarlos a cabo. Sabemos también por la palabra que su mamá era judía y creyente, ¿no? Se nos dice, hijo de una mujer judía creyente. Podemos llegar a saber, contrastando un poco más las Escrituras, que era cristiano de tercera generación, Timoteo. En una de las cartas que Pablo le escribe tiempo después, segunda de Timoteo 1:5, Pablo le dice lo siguiente, escuchen.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué lindo! La abuela, Loida, la madre, Eunice, y ahora Timoteo, cristiano de tercera generación. Oigan, esto hablando del discipulado también es importante, porque si queremos hacer discípulos, ¿por dónde tenemos que empezar? Por nuestra casa, hermanos. Es ahí donde primero tengo que pedirle ayuda al Señor y ser valiente y coger y enseñar a mis hijos la palabra de Dios. No solo orar por mis hijos, sino orar con mis hijos y tener esos devocionales, esos altares familiares. Tengo que sembrar, tengo que regar la palabra de Dios primero en mi casa. Esto es bien importante. Y encontramos que Timoteo ya había sido sembrado, ya había sido regado desde la abuela hasta la mamá. Seguramente por eso tan rápidamente Timoteo también fue asertivo a la llamada de Pablo, porque ya conocía al Señor, porque ya conocía de la palabra. Sabemos algo más de él. También se nos dice, me río porque pone un pero. De repente dice la palabra pero, de padre griego, de madre judía, pero de padre griego. No se nos especifica si su papá era creyente o no. Tal vez ese pero deja entrever un posible obstáculo o algo que no estaba bien. Pero miren, aún así, el Señor no hace acepción de personas, ¿no es verdad? Al corazón contrito y humillado, Cristo no lo desprecia. Da igual de dónde vengas, da igual cuál sea tu pasado, da igual cuál sea tu naturaleza anterior. Si amas a Cristo, le buscas y lo recibes, Él va a recibirte a ti también. Y de alguna manera esto nos sirve también, tal vez, a algunos de nosotros, porque a veces, y es doloroso y es difícil, yo sé, pero a veces tenemos familias en la iglesia, por las circunstancias que sean, que solamente uno de los papás está sembrando y regando la palabra a los hijos. Y yo sé que esto agota y cansa muchas veces. Pero mira, hermano, hermana, si es tu caso, no desmayes, no desfallezcas. Porque aquí, si el papá de Timoteo no era cristiano, cosa que no queda clara, eso no fue obstáculo para que Timoteo fuera criado en la palabra, en la amonestación, en la disciplina del Señor y para que lo recibiera. Me encanta una vez más la voluntad de Dios. Dios permite, recuerdan aquella frase, que sus hijos se junten para hacer cosas grandes en su nombre. Pablo, judío, fariseo de fariseos, tenía él a veces que esgrimir también un poco su pasado para ejercer autoridad delante de los judíos, pero que había sido llamado a ser el apóstol de los gentiles. Pablo tenía ese difícil trabajo porque la primera iglesia, hermanos, tuvo muchos problemas para que esas dos corrientes, la de los judíos y la de los helenizados, los que provenían de la cultura griega, se uniesen y no disputaran entre ellos. Pablo también tenía ese difícil cometido, yendo por las iglesias, predicando, enseñando. Y el Señor le va a dar el mejor ayudante posible, porque resulta que Timoteo tiene las dos cosas. ¿Recuerdan? Mamá judía y papá griego. Ay, ¿cómo es el Señor cuando le obedecemos, hermanos? Porque Él va proveyendo también todo lo que necesitamos para hacer su voluntad y su obra. No hay acepción de personas. Pablo escribiría a la iglesia de los Colosenses, Colosenses 3, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no hay culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué hermoso. Todos iguales delante de Cristo. Ahora bien, podría uno decir, oye, pero si Pablo dijo estas palabras, ¿por qué se nos dice también en estos versículos que Pablo cogió a Timoteo y le circuncidó?
por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué? Parece haber, ¿no?, cierto contraste entre estas dos disposiciones. Bueno, Pablo sabe mejor que nadie que la verdadera circuncisión es la del corazón, la del corazón. Sin embargo, por amor a los débiles en la fe, los que se aferran a veces a las tradiciones, a los ritos, a los legalismos, le pide a Timoteo que se circuncide. Y esto es hermoso. También le escribiría Pablo a los corintios: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y este es el llamado, y este es el discipulado. Timoteo lo va a aprender desde bien pronto. Hemos predicado sobre ser discípulos y nuestro pastor John Vargas, predicó del costo del discipulado, del costo de seguir a Cristo. Oigan, vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que renunciar a cosas, vamos a tener que imponernos a veces, autoimponernos cosas, por amor a los demás, a los débiles. Y aquí encontramos a Timoteo dando ese paso. No tiene por qué circuncidarse, no lo necesita. Pero Pablo piensa que es conveniente, ya que van a visitar a muchos judíos también. Y para no ser piedra de tropiezo a los demás, por amor a los demás, Timoteo lo va a hacer. Va a comenzar ya a dar esos pasos que tiene que dar también el discípulo de sacrificio, de obediencia a su maestro y de amor a los demás. Así que seguramente lleno de mansedumbre y de obediencia, como digo, Timoteo está bien dispuesto a dar ese paso. Ahora podemos entender mejor también otra cosa que se nos dice de él. En los versículos que hemos leído del encuentro entre ambos, se dice que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Viendo, como digo, su buena disposición a obedecer a Pablo y a seguirle, esto se entiende mucho mejor. Todo eso que ya otros veían en Timoteo, lo vio Pablo. Lo vio Pablo también. Y esto es importante, también dice mucho de nuestras vidas cristianas. Y dice mucho también de la congregación, porque Jesús mismo lo dijo. Por sus frutos, ¿qué dijo? No puede el mal árbol dar un buen fruto, ni el buen árbol dar mal fruto. Por sus frutos les conoceréis. Y la verdad, hermanos, si nosotros en la vida cristiana, que es aquí en la iglesia, en la vida en común entre los hermanos, nos fijamos bien los unos en los otros, cuidado, que no estoy diciendo de juzgarnos, no voy por ahí. Pero si observamos bien las vidas de los demás, la Biblia dice que no hay nada oculto, que no haya de salir a la luz. Uno puede saber, uno puede intuir cómo está en cada momento nuestra relación con Cristo, si está mejor, si está peor, si está más fogosa o si está más fría. Eso se ve y eso se nota en nuestras vidas. Timoteo tenía una buena reputación entre los hermanos cristianos. Y Pablo, seguramente, inmediatamente que llegó, él, que además llegaba, recuerden, con esa prioridad de la gran comisión, con esa vista también buscando, siempre mirando espiritualmente a quién levantar para la obra del Señor, Pablo lo vio. Y claro, dice la palabra que se lo llevó con él, Se lo lleva para enseñarlo, para discipularlo, a visitar las iglesias. Y esto es hermoso, porque es lo mismo que Jesucristo hizo con aquellos primeros discípulos, con aquellos primeros apóstoles. En algunos comentarios de Pablo se nota, yo diría, cierto dolor, pero dolor sano, dolor de tristeza de no haber estado entre aquellos primeros discípulos que Jesús tuvo. Pero eso fue lo que hizo el Señor, hermanos. Él vino
Se humilló a sí mismo, no se aferró a quien era y formó a aquellos hombres y aquellas mujeres. Vivió con ellos, caminó con ellos, los enseñó. No solamente la palabra, sino una forma de vida. Ese es el verdadero discipulado. Y es lo que va a hacer Pablo. Se lleva a Timoteo. No lo ve como una carga, ni como un joven, ni como un aprendiz. No, lo ve como un llamado del Señor. Pablo va a invertir en Timoteo tiempo, recursos, enseñanza. Va a desgastarse para darle a Timoteo. ¿Hay alguien en tu vida o en la iglesia que está haciendo eso por ti o para ti? Oh, gloria a Dios, ojalá lo haya, porque eso significa que hay gente que está queriendo discipularte, que está queriendo enseñarte. Pero voy más allá, igual que hacíamos las primeras preguntas, ¿en quién estás tú? Mirando dentro de la iglesia, ¿en quién estás orando? ¿En quién estás dispuesto a invertir tiempo, recursos, calidad, enseñanza? Porque ese es el llamado, ese es el llamado. Y esa es, o debería de ser, la vida de la iglesia. Viviendo juntos, aprendiendo juntos, sirviendo juntos, siendo y haciendo discípulos para Cristo. Por eso dice la Biblia que estemos unidos en el nombre de Cristo. Por eso dice la Biblia que aprendamos a gozarnos con los que se gozan, que aprendamos a llorar con los que lloran. Por eso dice la Biblia que en verdad se sabrá si somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por la circuncisión o por qué dijo Jesús? Si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. Ese es el discipulado. Esa es la vida en comunión de la iglesia. Y por eso, hermanos queridos, con todo mi respeto, pero también con todo mi énfasis, estamos mal cuando pensamos que mi relación con Dios puede estar bien, pero con la iglesia no. Cuando pensamos que puedo estar muy bien con el Señor, pero no voy nunca a la iglesia, ni estoy con mis hermanos, conviviendo con ellos, discipulándoles, enseñándoles y permitiendo también que ellos me discipulen a mí. No ese es el llamado, no es ese. Alejados de la iglesia y de la convivencia, de la comunión entre nosotros los hermanos, no va a ser posible hacer discípulos, aun cuando lo busquemos allá afuera, que está bien y debemos hacerlo, pero cuando los buscamos allá afuera, más pronto que tarde, hay que traerlos ¿a dónde, hermanos? Claro, hay que traerlos aquí, porque es aquí donde queremos que se bauticen, porque es aquí donde tengo un cuerpo también que me va a ayudar, porque es aquí donde puedo pedir, hermanos, oren por esta persona que he conocido, ayúdenme. Otra vez, la iglesia. Como resultado de todo esto, cuando obedecemos, cuando nos hacemos discípulos, cuando aceptamos discipular a otros, nos dicen estos versículos que esa unión entre Pablo y Timoteo comienza a dar fruto desde el primer momento. Porque dice la palabra, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y añade algo muy precioso. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. De nuevo sale la frase de nuestro o de mi amigo Joan. Dios permite que sus hijos se junten para hacer buenas, añado yo, y grandes cosas en su nombre. Ese es el llamado a la iglesia. Ese es el llamado. Así que, hermanos queridos, Dios, en su inmensa misericordia y en su amor, ha permitido que si tú lo has aceptado a Jesucristo, tú tengas una relación personal. Esto es tremendo. Una relación personal y maravillosa con Cristo. Esta es una relación que nace de un encuentro trascendente, maravilloso, en la voluntad de Cristo. Y esta es una relación que no solamente está hecha para bendecir tu vida, que también. Esta es una relación que está hecha para que dé fruto
para que dé también bendición a otros. De gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Cristo te ha llamado, ha muerto por ti, te ha salvado para que formes parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Esa es su iglesia. Sí, con nuestras imperfecciones, hermanos, porque seguimos en Cristo, pero seguimos todavía estando aquí y por lo tanto imperfectos, porque la obra del Señor en esa relación ha comenzado en ti y en mí a través de su Espíritu Santo, pero no ha concluido. Estamos en proceso. Cristo quiere que nos relacionemos también como hermanos los unos con los otros. Cristo quiere que seamos discipulados, enseñados para ir creciendo, madurando espiritualmente, pero también quiere que nosotros nos convertamos también en discípulos de otros y enseñemos a otros. Ese es el caminar de la iglesia, ese es el caminar de nuestras vidas cristianas. Así que, querido hermano, querida hermana, voy terminando. Abre bien tus ojos, como hacía Pablo, espirituales, y mira a ver a quién te está mostrando el Señor. No solamente allá afuera, que también, sino aquí también en la iglesia. Mira a ver, hoy domingo, ¿quién no ha venido? Para llamarle, para preguntarle, porque esto no es tarea solo del pastor, es imposible, hermanos. Somos ya más de 200 habitualmente en esta iglesia, es imposible, ni aun con 2 pastores como hay. Además es tarea de todos. Mira a ver, ¿quién te está poniendo Dios? Tal vez un joven que intuyes o que ves que tiene problemas, que siempre está serio, que no se junta con los demás. Tal vez ahí el Señor está diciéndote algo. Y no pongas excusas ni pienses, no, pero yo no soy pastor, no sé qué hacer, no sé. No, el discipulado comienza por dar, comienza por entregar. Y todos nosotros podemos dar, cuando menos, amor, compañía. Todos nosotros podemos orar los unos por los otros. Todos nosotros podemos escuchar. Mira a ver, ¿quién te está poniendo el Señor? Y si es que tú te sientes que nadie lo está haciendo por ti, no te quedes tampoco en ese dolor. No te quedes tampoco ahí aislado, sino busca. Pídele al Señor también que te abra los ojos, que te diga quién hay dentro de la iglesia, a quien yo pueda conocer mejor, a quien yo pueda acercarme, a quien yo pueda invitarle a compartir mi vida con él, porque este es el caminar cristiano. Este es el caminar. Para eso vas a tener que estar dispuesto, dispuesta a invertir tu tiempo, a invertir tus fuerzas, a invertir tu amor en los demás, en los demás. Hemos sido llamados a amar al prójimo, ¿no es verdad? Hemos sido llamados a amar incluso ¿a quién? A los que nos hacen daño, ¿no es verdad? A nuestros enemigos. Pero por encima de eso también hemos sido llamados a amarnos como hermanos, los miembros, los hijos, las hijas de Cristo. Yo doy gracias a Dios. Lo recuerdo muchas veces por todas y cada una de las personas que en mi vida han sembrado y han regado, por todos. Y a día de hoy todavía por los que aún lo hacen, porque lo sigo necesitando, hermanos. El discipulado es necesario y es constante. Doy gracias a Dios porque en esta congregación tengo hermanos y hermanas bien preciosos que me ministran cuando lo necesito, que me buscan. Y doy gracias a Dios también porque torpemente, ojalá, pudiera abarcar más. También hay aquí hermanos, hermanas que me aceptan de alguna manera como mentor, que puedo verme con ellos, que me han dado la confianza de abrirme sus corazones y compartir cosas. Y así vamos creciendo, hermanos, aprendiendo los unos de los otros. Y así se va forjando verdaderamente el carácter de un discípulo de Cristo, abriendo el corazón, buscándole a Él, priorizándole a Él. Gloria a Dios, porque así debe ser la iglesia, un lugar de amor, un lugar donde si llegaste solo encuentres amistad, encuentres relaciones verdaderamente trascendentes, relaciones que bendigan, porque si no,
¿Qué tenemos de distinto a lo que hay allá afuera? Si la sal perdiera sus propiedades, dice la palabra de Dios, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada, pisoteada por los hombres. Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor, queremos a la luz de la palabra, Señor, agradecerte. Porque cuando tú nos dijiste en esa gran comisión, id, hacer discípulos, enseñarles, bautizarles, y aquí yo no os dejaré solos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No solo hablabas, Señor, del Espíritu Santo, que hace que te llevemos con nosotros a cada lugar, sino que hablabas también, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, extendido por toda la tierra, Señor. Allá donde vayamos, si buscamos verdaderamente, podemos encontrar hijos, hijas tuyas. Y podemos de alguna manera también, Señor, establecer nuevas relaciones, Señor. Relaciones, Padre Santo, Señor, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. Relaciones, Padre, para poder, Señor, a veces recuperar fuerzas, Señor, para poder, Padre Santo, volver a levantarnos. Pero ayúdanos, Padre de la Gloria, a no ser cómodos, a no conformarnos a eso, Señor, como se predicó en la anterior serie, a no ser solamente creyentes, Señor, sino también discípulos. Señor, ayúdanos a entender que tenemos también, Señor, que entregar a los demás, Señor, que tenemos, Padre Santo, que amar también como nosotros somos amados, Señor, que tenemos, Padre bendito, que poder, Señor, discipular, enseñar, para que de esa manera, Padre Santo, Señor, tu iglesia se siga extendiendo, Señor, para que de esa manera, Padre Santo, pueda haber otros que nos trasciendan, como veremos en esta serie, Señor. Por eso, Padre de la Gloria, una vez más, te damos las gracias porque en esta congregación tú has puesto tantísimos jóvenes, Señor. Veíamos a los niños hace un rato, aquí sentados, Padre, gracias, Señor. Por ellos hay que empezar, de ellos es el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a que no solamente se les enseñe la palabra de Cristo, la palabra de Dios aquí en la iglesia, no, Señor. Más bien que la iglesia sea lo que debe de ser, un complemento, Señor, una ayuda. Porque estos niños, Señor, vengan enseñados, vengan predicados, Señor, en sus casas, a diario, para que así, Señor, vayan creciendo como Timoteo, con temor y temblor de ti, Señor, para que vayan creciendo, Padre Santo, con el corazón, Señor, enfocado a ti, para que un día, cuando tú tengas a bien llamarlos para cosas hermosas, Señor, y grandes para ti, ellos estén preparados y ellos puedan escuchar. Te damos las gracias también, Señor, como veremos después, por tener tantísimos jóvenes. Qué bendición, Señor. Mi corazón no se cansa de agradecerte por eso. Tantas iglesias, Señor, vacías, que no tienen jóvenes, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido en tu gracia y en tu misericordia traerlos aquí, Señor. Pero, Padre, qué responsabilidad tan enorme, Señor, porque como Timoteo, ellos son jóvenes, Padre, y necesitan de buenos mentores, Señor, necesitan de buen ejemplo, necesitan, Señor, de hermanos, hermanas aquí en la iglesia, Señor, que tengan amor por ellos, que oren por ellos, que, Señor, estén dispuestos a sacrificar algo de su tiempo, Señor, para estar con ellos, para darles una palabra de aliento, para ayudarlos. Y te agradezco también, Señor, porque has hecho zona de mujeres, zona de hombres, Padre Santo, Señor, porque permites así que nuestras mujeres, Señor, se reúnan, Padre, tomen fuerzas también las unas de las otras, Señor, compartan sus luchas, sus desafíos y abran también las casas, Señor, para que lleguen otras. Gracias, Señor, por cada mujer de esta iglesia que lidera un grupo, por cada mujer que lo compone, Señor, porque igual que unas reciben, otras muchas dan. Y ese es tu llamado. Gracias, Señor, también por el grupo de hombres, Padre. Y perdón, porque sigue siendo, Señor, y esto no habla bien de nosotros, Señor, sigue siendo el grupo más pequeño, Padre Santo. Cuando deberíamos de ser nosotros, Señor, cabeza y no cola.
cuando deberíamos de ser nosotros, Señor, los que estuviéramos llevando la enseñanza en nuestros hogares, Señor, el sacerdocio en nuestras casas. Pero, Señor, tú tienes misericordia. Y tú, Señor, sigues esperando, sigues llamando, sigues inquietando. Señor, ayúdanos en definitiva a cada uno de nosotros, en el rol, Señor, en la posición que nos has dado, a amarte más. Porque por amor, Señor, nos has ganado y por amor debemos corresponderte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que de verdad crezca, pero así, discipulando, enseñando. Una iglesia donde nada más entrar por esa puerta, Señor, se perciba una comunión, un amor que te muestre a ti, Padre bendito, Señor. Y gracias, papá. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, porque nos has tenido en tus planes, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese encuentro tan precioso, tan maravilloso. Gracias, papá, porque cada vez que te invocamos, cada vez que oramos, Señor, cada vez, Padre Santo, Señor, tú vuelves y estás presente, Señor. A ti no te importa gastar tu tiempo, Señor, aún gastaste tu sangre preciosa en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque en verdad, separador de ti, Señor, no somos nada, ni nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Todopoderoso, oramos, Señor. Amén, Padre bueno. Amén, Señor.